Saludos exploradores de la mente y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy, hablando de exploración, vamos a explorar una canalización que explora la mente. Así que vamos a leer una parte de la canalización donde se hace una pregunta sobre la topografía de la mente. Y este tipo de exploración, este tipo de lección, de entendimiento, tiende a generar lo que es una percepción de la mente bien compleja. Así que antes de empezar quiero hacer una pequeña introducción a lo que es esta canalización, al potencial que tiene y algunas de las cosas que he notado que a mí particularmente no me seduce mucho, y aprovecho para decir simplemente que a pesar de que esto seguramente se va a explorar de muchas maneras, yo creo que no es la intención, y al menos en mi manera de enseñar, me parece que no es la intención de tener que adentrarse a entender con plenitud lo que son cada uno de los detalles de la mente, porque no es necesario. ¿En qué me baso para decir que no es necesario? No estoy diciendo que no se deba hacer. Para decir que no es necesario simplemente porque no es necesario para lo que todo buscador busca. Y he notado que en las personas que navegan este tipo de información, hay individuos que parecen decir y repetir muchas palabras complejas, frases complejas, muy inspiradoras, por cierto, pero que no tienen coherencia cuando las conectamos. No existe una coherencia. Y esto resulta un poco difícil para la mayoría de la gente de entender. Quizás sí existe un público que quiera hablar de esta manera, pero generalmente no termina siendo algo muy práctico, porque estos hilos de palabras a veces son incoherentes. Incoherentes para la mente que quiere entender qué se está diciendo. Y esta es una de esas iteraciones donde se pudiera extender, digamos, este tipo de pensamiento y de manera de conceptualizar la realidad a través de conceptos complejos y de ideas de la realidad que son un poco abstractas. Entonces, a mí, por supuesto, me interesa siempre hacerlo de la manera más práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes están escuchando esto, es porque quieren algo práctico para sus vidas, algo que puedan incluir en sus actividades diarias. Y ese siempre es mi propósito. Así que con esa introducción podemos empezar con lo que es una canalización, como ya dije, o una pregunta dentro de la canalización que puede ser compleja, y pueden ver cómo Quo, de hecho, lo dice aquí en varias partes. Así que lo voy a resaltar cuando sea necesario. Pero empecemos con Jim, quien hace la pregunta. El canalizador aquí es Gary. Y Jim pregunta: Quo, tenemos una pregunta de A. A es la letra de la persona, del nombre de la persona. Ellos siempre, o la mayoría de las veces, excluyen el nombre de la persona por razones de anonimato, me imagino. Así que la pregunta es de A y dice: en 5.2 o sesión 5, pregunta 2, Ra dijo: comenzamos con el aprendizaje-enseñanza mental necesario para el contacto con la infinidad inteligente. El prerequisito del trabajo mental es la capacidad de retener el silencio del yo en un estado estable, cuando es requerido por el yo. La mente debe abrirse como una puerta. La llave es el silencio. Dentro de la puerta se encuentra una construcción jerárquica que comparamos con la geografía y de alguna manera la geometría, ya que la jerarquía es bastante regular teniendo interrelaciones. Ahí termina la pregunta o la explicación de Ra, y Jim le pregunta a Quo:
¿Puede Kuo elaborar esta construcción jerárquica de la mente? ¿Qué aspecto tiene? Kuo le dice: hemos recibido la consulta del conocido como A y le damos gracias. Esta es un área que está mucho más allá del conocimiento de este instrumento en particular, por lo que podemos tener algunas dificultades para comunicar nuestros conceptos. Pero este instrumento nos permite avanzar y confía en que será capaz de compartir nuestros pensamientos sobre este tema. Antes de seguir, y para darle un poquito de forma a todo esto, estamos hablando de una pregunta que fue formulada en la sesión 5, es la pregunta 2, donde se explora una respuesta bastante larga, pero si mal no recuerdo están hablando de sanación. Y en esta pregunta se explora lo que es la mente, para poder entender la mente. Porque habían tres aspectos del complejo mente-cuerpo-espíritu que hay que estudiar. No tengo por qué mencionarlos porque los acabo de decir. Y la mente es la primera, porque es la interfase, en esencia, para poder canalizar al espíritu y para fabricar el cuerpo que sea. Entonces, la topografía de la mente es básicamente lo que se está explorando aquí, que es lo que A preguntó a Kuo. Y fíjense cómo Kuo dice que este es un área que está mucho más allá del conocimiento de este instrumento, Gary. Porque para Gary poder expresar los pensamientos de Kuo, él tiene que tener algún tipo de amplitud, digamos. Por eso es que hice la introducción como la hice, diciendo que este tipo de conocimiento es donde yo siento que muchas personas se adentran y empiezan a hablar: somos un fractal, somos uno, somos la repetición del creador en aspectos ininteligibles de... ok, todo eso me parece muy inspirador, muy poético. De hecho, lo llamo poesía ininteligible, porque uno lo lee y dice: wow, suena muy bien, pero no entiendo qué quiere decir. Mucha gente habla así. Mucha gente escribe así, mucha gente se expresa de esta manera. Y para mí, a mí particularmente, yo que estudio todo esto, que vivo a través de la poesía de la Confederación y de poder conjeturar lo que quieren decir de manera práctica, a mí esto me resulta muy pesado. Pesado en el sentido del peso. O sea, me parece que tiene un peso muy impráctico, vamos a llamarlo así. Entonces, el estudio de esto... estoy seguro que muchas personas lo van a tomar de esa manera, pero mi intención no es esa. Así que yo les voy a dar, por supuesto, esa visión mía, que es, o intenta ser siempre, práctica para los demás, para poder visualizar todo esto y no quedarnos en la extraña y abstracta manera de poder visualizar todo esto, de que somos uno, pero estamos en un sistema holográfico expresados de esto y lo otro. Así que, bueno, una vez más, aquí Kuo lo está diciendo, es bien difícil. Y por cierto, Gary es una de las personas más inteligentes que conozco y más agradable, ¿verdad? Yo adoro a Gary, siempre lo digo. Tiene una personalidad muy, muy adorable. Y de hecho es una persona que tiene no solamente conocimiento profundo de la ley del uno, obviamente tiene casi 20 años trabajando ya con LNL Research, con Jim, directamente con Carla, mientras estuvo viva. Y hay una historia muy bonita de Gary en LNL Research. Entonces, no es nada más que él está súper involucrado con lo que es la ley del uno, sino que también es un gran, pero gran explorador y exponente de la no dualidad. Gary es una de las pocas personas que yo conozco que está en la ley del uno. Aaron Apke es otro. Y que tenemos esta afinidad por la no dualidad. Muchas de las personas que están, digamos que, asociadas con la ley del uno y tienen un interés en la ley del uno, no se acercan a la no dualidad y se mantienen siempre dentro de lo que son las comprensiones metafísicas, las expresiones de la no dualidad en todas las culturas del planeta, en todo esto. Y la verdad es que es una lástima porque la ley del uno invita a la no dualidad.
Ra dice que son humildes mensajeros de la ley del uno. La ley del uno es un sinónimo de no dualidad. Entonces nos quedamos, por así decir, en planos inferiores de conocimiento y entendimiento. Y ahí, por supuesto, siempre hay confusión. Y bueno, todo esto para decir que Gary es una de las personas que más admiro, al igual que Scott Mandelker, por cierto, también tengo que mencionarlo. Gran exponente de la ley del uno y también de la no dualidad. Pero Gary, siendo uno de ellos, uno de los pocos que puedo contar con las manos en realidad, para mí es admirable. La manera como él lo maneja es admirable. Así que si Gary no puede con esta información expresarla, compartir los pensamientos de Kuo, imagínense nosotros. Así que por eso, una vez más, invito a que traten de sacar la parte práctica y no se pierdan en la fantasía que se puede generar, que termina confundiendo mucho la mente. Ahora, con eso fuera del camino, podemos empezar lo que es la respuesta de Kuo como tal. Y dicen, en efecto, es como habló Ra. La mente no es lo que a menudo se percibe dentro de la experiencia consciente de la entidad como, quizá, una pantalla mental en la que los pensamientos o mezcla de pensamientos van y vienen, donde la memoria se proyecta, donde la memoria absorbe la atención de tal manera que es como si el recuerdo se reviviera, o un escenario futuro se imagina en el deseo o la ansiedad de tal manera que se convierte casi como si fuera una experiencia vivida en la forma en que se consume y envuelve la atención. Esta es la experiencia consciente de la entidad y su mente, pero es una pequeña, digamos, porción en la plenitud del terreno de la mente. Si uno tuviera la visión que nosotros tenemos, más allá del velo, más allá o en reinos de espacio y tiempo desconocidos para su experiencia actual, uno puede ver algo de un mundo dentro de un complejo mental dado. Damos a este instrumento la noción de un holograma tridimensional. Tiene, tal como lo conoce este instrumento, aunque sigue siendo inadecuado para las dimensiones metafísicas de la mente, las dimensiones de longitud, anchura y altura, digamos. Sin embargo, esto se mezcla con aspectos temporales que no podemos articular del todo con la limitada comprensión de este instrumento. Así que en el primer párrafo tenemos un par de cosas. Estamos hablando de la descripción de la mente de una manera introductoria. Me encanta, Kuo es un maestro, porque en realidad es un conglomerado de distintas entidades. No solamente Ra, sino la Tui Hatón. Y creo que a veces han mezclado a otra entidad como parte de la articulación de estos conceptos. Pero fíjense, dan esta parte introductoria donde en la primera parte de este párrafo hablan y dicen en esencia que la mente no es lo que nosotros percibimos en nuestro estado de vigilia. Esta película, en el sentido de piel, así como una película fotográfica, como un rollo fotográfico que tiene una película. Bueno, a eso me refiero con película. Es una pequeña película, una capa delgada de la conciencia de lo que nosotros percibimos como la mente. Esta parte de la mente que parece tener pensamientos, que genera deseos, que tiene intenciones, tiene ideas, etc. Todo esto que se proyecta es lo que ellos dicen como una pantalla mental en lo que los pensamientos o mezcla de pensamientos van y vienen, donde la memoria se proyecta. La memoria absorbe la atención de tal manera como si fuera el recuerdo, como si el recuerdo se pudiera revivir básicamente. O el futuro se puede proyectar en una especie de deseo o ansiedad. Eso es lo que nosotros consideramos como la mente, pero esto es muy limitado. Ustedes que me siguen en los estudios de la ley del uno saben que hay algo que Ra explica y dice lo que es el árbol de la mente, donde el intelecto y la intuición son apenas la parte del árbol que nosotros percibimos. Y las raíces que están por debajo de esta capa, que yo llamo el velo, esas raíces se extienden hacia la infinidad inteligente, pasando por todas las diferentes capas de mente planetaria o racial primero, luego planetaria, luego logoica y ahí hasta la infinidad inteligente.
Entonces, estamos hablando de una estructura inefable, que es la mente. Pero lo primero que están diciendo aquí es que lo que hay que considerar inicialmente es que no es lo que nosotros consideramos como la mente humana. Esto que simplemente está teniendo pensamientos, ideas, etcétera, que proyecta el futuro, que recuerda el pasado. No. Es una función muy, pero muy, 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 muy específica de la mente y muy superficial. Así que luego dicen, ok, esta no es más que la experiencia consciente de una entidad y su mente, pero es una pequeña porción en la plenitud del terreno de la mente. Entonces, esto nos invita siempre a decir, ok, lo que yo estoy viviendo, esto que yo considero mi mente, las cosas que quiero, cómo sufro y cómo proyecto mis ideas y todo esto, no es más que una pequeña porción. Es la piel de la manzana, que es tan delgada que parece abarcar toda la manzana en realidad, pero por dentro de la piel es donde está el fruto como tal. Y el fruto de la mente está en esas raíces que nosotros no percibimos. Y aquí vamos a explorarlo con la visualización de Quo y las que yo le voy a dar, por supuesto. Así que abróchense los cinturones, que ahorita vamos a entrar en algo bien, pero bien bonito. Así que lo que Quo dice aquí también, en esta parte del párrafo, es que si uno tuviese la visión que ellos que tienen más allá del reino del espacio-tiempo que nosotros percibimos a través del velo, entonces pudiéramos adentrarnos a esos reinos del espacio-tiempo desconocidos para nosotros, que es lo que ellos ven. Y ellos lo ven como un mundo. Cada una de nuestras mentes son como un mundo. Y ese mundo tiene una exploración infinita. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, porque estamos siempre pendientes de ya es la hora de tomarme el café para irme a trabajar. Eso es una mínima expresión, pero necesaria, como Quo dirá en un rato. Bueno, luego nos dieron lo que es la noción, o a Gary le dieron la noción de lo que es un holograma tridimensional. Pueden ver un holograma simplemente como algo que cuando lo descompones contiene la imagen completa. Siempre, en cualquiera de sus porciones y aspectos, tiene la imagen completa inicial. Así que por eso es que dan un holograma tridimensional a Gary, para uno poder explorarlo. Y dicen muy correctamente, esta es la parte donde es interesante uno decir, sí, es casi imposible uno imaginárselo, solamente puedes usar la imaginación para imaginártelo, pero bueno, imaginación lleva fantasía, fantasía lleva poesía, y ya ustedes escucharon mi descargo de responsabilidad ahí. Pero tiene longitud, anchura, altura, pero además de todo esto se mezcla con aspectos temporales que no pueden ser descritos para nosotros porque no podemos articularlos. Sin embargo, traten de imaginar un holograma tridimensional que está afectado por el tiempo. Yo sé, muchas personas se pueden imaginar una fantasía ahí, y está bien, pero esa no es la explicación. Y a veces eso es lo que yo siento que muchas personas quieren explicar. Como que así es la realidad. Yo lo vi en una visión gracias a Cryon y las Pléyades y todo lo demás. Está bien, sí, nosotros tenemos una imaginación, pero esto es lo que yo digo. Y la razón por la cual digo esto es porque siempre recibo personas que me dicen: es que yo escuché en una canalización que la persona decía que la mente es así y uno tiene que accionar de esta y otra manera. Y se empieza a crear como una especie de lección por la cual uno empieza a vivir, y es algo muy limitado, una vez más. Por eso lo digo. Ok, para aquellos que les gustan los mandalas, vamos a hablar de uno de ellos. Y aquí es donde vamos a empezar la exploración hermosa que les prometí. ¿Cómo es la mente en modo fractal? Quo dice: en los mandalas, como los conoces, y en los fractales a su manera, se ven geometrías de naturaleza repetitiva. Esto, en cierto modo, es una de esas propiedades de la mente. Lleva una estructura. Esta estructura está diseñada inteligentemente por la inteligencia y se mantiene unida, digamos, y se manifiesta en estos patrones de geometría. ¿De qué patrones se compone la mente?
Esta es una función evolutiva de la entidad en evolución. Es como si la mente consistiera en un todo inexplorado y no activado que la entidad, a través de su propio desarrollo, comienza a iluminar con diferentes porciones de luz, y así saca a la luz y activa y revela su estructura, su geometría y su geografía. Este párrafo, si lo quieren leer, desafortunadamente no está en español. Tengo que hacer la traducción yo. Pero de todas maneras lo pueden buscar en inglés y lo traducen cuando hablan de los mandalas. Pero este párrafo nos da la base para nosotros tener una visualización que una vez más va a ser práctica para nosotros poder entender cómo funciona la mente. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién es el yo que está explorando la mente? Fíjense, hablan del fractal. Les voy a dejar, de repente algunos de ustedes no están familiarizados con lo que es un fractal de Benoit Mandelbrot, quien es el que creó básicamente esta figura que conocemos como el Mandelbrot set. No me pregunten, ya sé que Renato por ahí, si está escuchando, va a decir cómo se dice en español, pero es el fractal conocido como una mancha de vino o de tinta. Y lo voy a dejar por aquí para que lo vayan a explorar. Cuando uno se acerca o se aleja de este fractal, y por supuesto el fractal es una reproducción matemática de funciones específicas expresadas y establecidas por el matemático que quiere crearlo, lo cual es algo real. Los fractales son una realidad matemática, no es algo sacado de la nada, como un arte. Digamos que es un arte descubierto inesperadamente por los matemáticos. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando uno se acerca o se aleja de estos fractales? Bueno, nos damos cuenta de que encontramos los mismos patrones, pero en diferentes figuras. Y estas figuras cambian a todo momento. Por eso es que les recomiendo que vayan aquí en la descripción de YouTube y vean el que les voy a dejar para que tengan una idea de cómo funciona la mente también. Porque estamos hablando de la mente como un mandala o fractal. Y bueno, al decir esto, tenemos que en cierto modo, como dice Kuo, es una de esas propiedades de la mente. Eso de que hay geometría básicamente reconocible dentro de los fractales. Tiene una estructura. Entonces de esa manera podemos decir la mente tiene estructura. Ahora, esta estructura está diseñada inteligentemente por la inteligencia y se mantiene unida y se manifiesta en estos patrones de geometría. Pero, ¿de qué patrones se compone la mente?, dice Kuo. Bueno, esta es una función evolutiva de la entidad en evolución. Aquí estamos a ver quién es la entidad entonces. Vamos a desglosar la entidad como en sus partículas fundamentales, si puedo utilizar esa frase. En su partícula fundamental es el yo, el ser, la conciencia. La conciencia explora este fractal. La conciencia hace un acercamiento y alejamiento, como lo quiera ver, simplemente una exploración de este fractal. Pero la conciencia, siendo pura, infinita, no tiene nada que no tiene nada que identificarse por sí misma hasta que ve el fractal y dice: esto soy yo, esta configuración fragmentada. Y ahora, no es que se identifica con un solo pedazo del fractal, porque aquí es donde está esa parte temporal que ellos decían que tiene que mezclarse dentro de la estructura de la mente, que es el tiempo. El tiempo pueden verlo en el video que les estoy dejando como ese acercamiento al fractal, que es infinito, por cierto. Entonces ese acercamiento lo pueden ver como el paso del tiempo. Y las diferentes estructuras que van a ver, van a notarlo como que si fuera literalmente la vida de uno, la mente. Porque la conciencia está viendo el paso, transformación y evolución, que es lo que Kuo está diciendo aquí,
Cuando dice, ¿de qué patrones se compone la mente? Bueno, esta es una función evolutiva de la entidad en evolución, queriendo decir que la entidad está en un proceso evolutivo que nosotros llamamos tiempo, pero ese tiempo no es más que el discernimiento de nuevos patrones que se van formando en la entidad. Y a eso le decimos evolución espiritual. Entonces, es así como la mente consistiera, es como si la mente consistiera en un todo inexplorado, ¿ok? Porque el fractal existe sin ser visto, pero existe. ¿Ves? Eso es lo que dicen. Existe en un todo inexplorado y no activado que la entidad, la conciencia, a través de su propio desarrollo, ¿ok? La entidad es esta mente que está explorando el fractal. En su propio desarrollo comienza a iluminar con diferentes porciones de luz, esto es la conciencia, y así saca a la luz y activa y revela su estructura, su geometría y su geografía. Así que en el video del fractal se van dando cuenta que nosotros, que somos los que estamos viendo el video, somos los que le estamos dando vida, iluminación a ese fractal al verlo y decir, wow. Por eso es que hay tantos videos de estos fractales, porque la gente se queda absorta por completo viendo esto. Y de hecho he escuchado de casos de personas que tienen algún tipo de inestabilidad mental, como Alzheimer o otro tipo de llamadas enfermedades mentales. Y lo único que los calma es ver este tipo de fractales en movimiento. Es como que si estuviesen viendo su propia mente y explorando algo de sí mismo. Es increíble, de verdad, cómo esto tiene un efecto positivo en la mente, porque es como si estuviésemos viendo un espejo de lo que nosotros somos, ¿no? Así que esta es la parte profunda, en realidad, de la exploración de la mente. Saber que hay un elemento que llamamos conciencia, que es la entidad. Está el fractal, que está por explorarse y que mientras más se explora, más se encuentra, más da forma. Se siguen encontrando los mismos patrones, pero en otras, envueltos en otras formas. Y todo esto en sí, o sea, esa frase cuando dicen, es como si la mente consistiera en un todo inexplorado, porque el fractal existe, matemáticamente existe, pero no está explorado y no activado, que la entidad a través de su propio desarrollo o movimiento a través del espacio-tiempo, entonces comienza a iluminar con diferentes porciones de luz y saca a la luz y activa y revela su estructura. En pocas palabras, tú no sabías para nada la estructura de una parte específica del fractal hasta que lo viste. Y eso es el desarrollo de la entidad, la evolución del espíritu. Por cierto, aquí no quiero mezclar el concepto. Digo que no quiero y igual lo voy a hacer. Vamos a reestructurar eso. Aquí quiero mezclar el concepto de cómo el Logos creó todas las infinitas posibilidades de desarrollo, evolución espiritual, pero no las conoce. En pocas palabras, creó la función matemática del fractal, pero no lo ha explorado. Y el Logos, en sus diferentes mentes, se va a explorar este fractal infinito. Las funciones, de hecho, esta parte está hermosísima. Los que saben cómo se fabrica un fractal, saben que tienes que crear una función matemática. Esta función matemática aplicada a lo que son los ejes X, Y, de espacio y tiempo. Bueno, de espacio nada más, si podemos verlo así, nada más X y Y. Cuando es proyectada o plasmada aquí, se utiliza para empezar a generar el fractal. Y el fractal, una vez generado, se repite infinitamente. Así que el Logos se pudiera decir que creó una cantidad infinita de funciones dentro de sus estípulos matemáticos establecidos para que sea explorado, para poder explorarlo. Y cada uno de nosotros representamos una visión del Logos viendo el fractal de la vida. ¿Sí? Creo que esto más que nada sería una clase con videos y todo para poder explorar lo que estoy diciendo, porque esto es realidad matemática. Cualquier matemático, si ustedes conocen alguno, pregúntenle, hey, ¿cómo podemos crear un fractal? Y te lo explican. Bueno, tenemos que crear una función establecida así, no puede ser cualquier función, se pierde básicamente, no hay un fractal, tiene que ser unas funciones específicas
que creen lo que es la exploración del fractal como tal. Entonces eso es lo que el Logos hizo en su diseño inteligente. Como dice Ra, creó este fractal para ser explorado por porciones aparentemente limitadas que llamamos mente. Y la mente simplemente viaja a través de esto. Ahora, para seguir leyendo, y esa fue la parte más fuerte, ya con esto seguimos navegando. Kuo dice, el instrumento nos busca para saber más sobre esta geometría dentro del complejo mental. Quizás cómo se formula o se relaciona con las formas pensamientos. Y podemos decir que como sus pensamientos tienen a menudo una naturaleza repetitiva, hay algo de relación entre ese fenómeno y el de la geometría. Aquí ya se entiende perfecto lo que acabo de decir. Este instrumento desea profundizar en este tema, pero sigue dudando de su propia capacidad. Gary dudando de su capacidad. Para concluir, debemos centrarnos en la parte anterior de la cita de Ra sobre el silencio que abre la puerta. Aquí vamos a entrar a la parte del silencio. Ok. ¿Qué dice Kuo? Como este complejo mental es un mundo en sí mismo, puedes considerar fructíferamente un vasto espacio interior, más allá de toda descripción, que refleja todo lo que parece encontrar fuera de sí mismo y que refleja dentro de sí mismo. Y dado que este complejo mental está, o más bien existe, mayormente detrás de un velo, de tal manera que la experiencia de la entidad de su propia mente está velada y es desconocida para el yo consciente, es muy posible, y es el caso frecuente dentro de la tercera densidad, que la entidad pueda llegar a estar, podría decirse, perdida dentro de su propio complejo mental, vagando por los pasillos, abriendo las mismas puertas interiores una y otra vez, recorriendo rutas en círculos sin captar la salida o la disponibilidad del movimiento ascendente o de la espiral, de tal manera que la entidad está atada al tiempo y al espacio, al ascenso y descenso de la buena y la mala fortuna, como ustedes lo llamarían, a las circunstancias, al crecimiento y a la decadencia, a los vientos cambiantes de la opinión y la energía. La entidad aún no está redescubriendo la eternidad que subyace todas las cosas. Aquí estamos hablando ahora de lo que, ya que este complejo mental es un mundo por sí mismo, entonces podemos ver que en el mundo existe un vasto espacio interior más allá de toda descripción que refleja todo lo que parece encontrar fuera de sí mismo y que refleja dentro de sí mismo. En mi ejemplo muy limitado, cuando ustedes ven el video del fractal en acercamiento o alejamiento, como sea el video, pero cuando ven el movimiento del fractal hacia la exploración de todo esto, nos damos cuenta de que nosotros somos ese observador que está dándole vida a la forma, que está dándole vida a la estructura del fractal, y estamos reflejando, ¿okay? Eso es cuando dicen toda descripción que refleja todo lo que parece encontrar fuera de sí mismo y que refleja dentro de sí mismo. Esto lo pueden explorar simplemente en la experiencia de ver el acercamiento del fractal. Entonces luego dicen que la mente, principalmente en tercera densidad, todavía está perdida en lo que es la exploración de este fractal, de esta mente, de esta vida como tal. Y por eso está vagando por los pasillos, abriendo las mismas puertas, recorriendo las mismas rutas en círculos y el resto de lo que explican aquí como la vida cotidiana de un ser humano, donde siempre está como perdido. Y fíjense lo que dicen al final. La entidad aún no está redescubriendo la eternidad que subyace todas las cosas. ¿Cuál es esa eternidad que subyace todas las cosas? Bueno, ya lo vamos a explorar. Pero en cierta manera, para que vayan viendo a lo que me refiero, y voy a utilizar varias analogías que yo siempre uso. Imagínense que la entidad perdida está navegando las olas del océano. ¿Okay? Está siempre pendiente de las olas del océano. Y esta es la entidad de tercera densidad. Y
Y aquí van a ver lo que decía al principio, de que no es necesario tener que explorar las profundidades de la mente. Simplemente entender cuál es nuestra posición ahorita con respecto a la mente. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos navegando las olas. Pueden ver las olas como pensamientos constantes que estamos teniendo, lo que Quo dice aquí. Nos las pasamos en el pensamiento, navegando los pensamientos. Y por eso sentimos que estamos perdidos. Claro, porque gastamos demasiada energía para mantenernos en una ola que está colapsando y nos brincamos a la otra. Y pensamos que cuando la ola colapse vamos a perder nuestra estabilidad. Porque estamos apenas, a duras penas, estamos balanceándonos en la ola, navegándola, surfeándola. Y tenemos ese temor y brincamos a otra ola y brincamos a otra ola y nos pasamos de ola en ola, gastando toda nuestra vida en eso. ¿Qué se traduce eso? Cuando pasamos todo el día en nuestra mente. Todo el día pensando en una cosa y en la otra. Se crea ansiedad, se crea preocupación, se crean anhelos, se crean deseos, se crea de todo. Y eso son olas y olas y olas que navegamos. Surfeamos. Ahora, ¿qué pasaría si esta ola llega a su fin? Tememos que la ola se va a disolver. Y tememos lo que pueda pasar después de la ola. Pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de que la ola estaba hecha del mismo material o la misma fuente que lo que encontramos. Y lo que encontramos es el océano. El océano en quietud, sin olas. Porque ya no las creamos. Porque simplemente estamos flotando ahora en el océano. Y aunque las profundidades de este océano sean infinitas, no es necesario profundizarlas para flotar. Hay personas que sí se adentran y quieren explorar las profundidades y se pierden de la armonía que está en el simplemente flotar. A eso es a lo que me refiero también. Dejar las olas. Muchas personas dejan las olas físicas por adentrarse en la profundidad espiritual del ser y toda la parafernalia metafísica que existe, en la que se adornan aquellos exploradores y maestros de metafísica. Innecesariamente. Porque esta vida de tercera densidad, si bien se puede explorar, está hecha para flotar, para dejarse llevar por las corrientes del océano. Y está bien montarnos en una ola, está bien navegar las profundidades del océano, pero siempre regresando a la superficie, donde estamos disfrutando del océano y del sol al mismo tiempo. Ahora, dejando mi poesía a un lado, Quo continúa y dice: el buscador está, en cambio, jugando en el campo de su mente, por así decirlo, proyectando esa mente hacia el exterior, hacia un mundo de separación, y tomando ese mundo de separación dentro de sí mismo, computándolo a través de los diversos patrones de pensamiento que la mente produce infinitamente, siendo cada pensamiento un fragmento infinitesimal del todo. Perfecto. Gracias, Quo. Es precisamente todo lo que estaba diciendo ahorita. Pueden ver cómo los pensamientos incluso no son olas en el océano, hablando de mi analogía de que las olas son la parte física, sino que los pensamientos también son esos pensamientos metafísicos. Todo esto es exploración de la mente. La mente no es nada más el plano físico. La mente, de hecho, en sus profundidades es metafísica. Entonces, aquí es donde yo digo que para residir en el yo solamente tienes que flotar. Y el flotar te hace ver a veces las profundidades del océano cuando todo está quieto, porque no hay turbulencia en tu océano. Y también si quieres navegar una ola, la puedes navegar sabiendo siempre que al final de esa ola está la superficie del océano que te mantiene, que te sostiene. No importa perder esa ola que estás navegando, esa experiencia, esa relación, ese objeto que tienes ahorita, etc. Puedes dejar ir todo. Todas las olas pueden dejar irse en el océano. Y eso es lo que Quo está diciendo aquí, que el buscador, en cambio, está jugando dentro del campo de su mente, a todo momento, proyectando esa mente hacia el exterior, haciendo un mundo de separación y tomando ese mundo de separación dentro de sí mismo, computándolo a través de los diversos patrones de pensamientos que la mente produce infinitamente, siendo cada pensamiento un fragmento infinitesimal del todo.
Perfecto. Pero nosotros le prestamos mucha atención a eso, a los pensamientos. Quo dice, la mente, digamos, es escandalosa, ruidosa, brillante y siempre está al frente de la atención. Parece y crea para el buscador una identidad individual que está separada del todo. La mente es una herramienta maravillosa y necesaria para el viaje de individuación. Individuación. Esa palabra está extraña. Sí, de individuación. Repito. La mente es una herramienta maravillosa y necesaria para el viaje de individuación y el retorno al uno. Pero al ser una experiencia, consume y crea la identidad y oculta al creador del yo. Adoro la Confederación y su filosofía metafísica para explicar siempre lo que es la perdición de la mente y el regreso al yo. Porque el creador se pierde en su propia mente. Por eso es que incluso aquellas personas que dicen, estas personas que siguen dormidas, déjalos. Es el creador dormido, soñando. ¿Por qué quieres despertar al creador? Déjalo que disfrute. Déjalo ser, así sea tu familia, sea tu amigo, sea tu maestro, lo que sea. Déjalo dormir, déjalo ser. Déjame ser en mi sueño, por favor, te dicen. Y ciertamente es lo que nos invitan a hacer cada vez que hablamos con estas personas. Y queremos convencerlas. ¡Despierta! Hay una realidad más allá de lo que tú piensas. La mente es una herramienta maravillosa y necesaria para que uno cree identidad y luego regrese al uno. Pero, dice Quo, al ser una experiencia, la palabra quiere decir a través del exterior, consume y crea la identidad y oculta al creador del yo. Perfecto. Es demasiado. No tengo nada que decir, simplemente. Nuestra neurosis mental simplemente nos hace navegar una sensación de separación necesaria. ¿Sí? Es necesaria. Como Ra. Bueno, ya estoy como Carla en la sesión 68. O antes de la sesión 68, en la canalización con la Tui. No es Ra, es Quo. Vamos a seguir leyendo porque lo que dice Quo en estos últimos dos párrafos son, por supuesto, de oro. Quo dice, es necesario evolucionar el pensamiento de la mente y refinar sus patrones para hacer uso de esta herramienta, para dedicarse a la contemplación profunda y considerada sobre la investigación espiritual, para levantar la mente de sus surcos circulares. Hay mucho trabajo que hacer en este departamento, y es a través del silencio que el buscador abre la puerta a lo que está más allá de la mente. Aquello a lo que la mente y el cuerpo deben rendirse en humilde aceptación y confianza, para recibir, para entrar, para ser santificado y transmutado en lo sacramental, para que el yo pueda ir más allá de esta máquina creadora de límites que es la mente. Este dispositivo de comparación y contraste y de categorización y análisis que ayuda al buscador a tocar lo que no puede ahora ni nunca ser descrito. Orgasmo mental, holográfico, fractalizado en un mandala. Ok. Quo dice que es necesario evolucionar el pensamiento de la mente y refinar sus patrones para hacer uso de esta herramienta. Claro, porque nuestra manera de pensar cuando es neurótica y caótica está simplemente siendo una herramienta para el ego, vamos a ponerlo así. Pero cuando se disciplina la mente, en meditación por supuesto, o en actividades del reconocimiento del yo, no tiene por qué ser en meditación formal, en mudra, diciendo Om. No. Meditación se refiere a un estado de reconocimiento de la realidad, donde no hay pensamiento, simplemente se está apreciando lo que es. Te puedes quedar viendo un insecto por 10 minutos, si quieres, un caracol moviéndose. Y no tienes pensamiento, simplemente estás ahí. Puedes jugar con un resorte si quieres durante horas. Y eso es absorberse en la creación. Por eso es que me da risa cuando en nuestra sociedad decimos que
ciertas personas que tienen comportamientos mentales y les ponemos nombres de todo tipo, no quiero mencionar ninguno ahorita, pero cuando las personas están absortas en algo y nosotros decimos, mira, está perdido, simplemente está viendo una hoja y uno está todo asustado, es el creador. Deja al creador absorberse en esa visión que uno no tiene ni idea de lo que está viendo. ¿Y para qué? Porque nosotros queremos decirle, mira, tienes que estudiar estos libros y tienes que ser esta persona y tienes que graduarte de tal. Déjalo. Deja que esa persona con su enfermedad mental, que nos encanta decir ahorita en esta nueva sociedad, deja que la persona se quede absorta. Es mucho más avanzada que nosotros en ese sentido. No está perdida en sus pensamientos. Déjala ser. Así que es necesario evolucionar el pensamiento de la mente y refinar sus patrones para hacer uso de esta herramienta. Quo dice, por supuesto, que hay mucho trabajo que hacer en este departamento, claro, y es a través del silencio que el buscador abre la puerta a lo que está más allá de la mente. Esta frase, presten atención, es a través del silencio que el buscador abre la puerta a lo que está más allá de la mente. Ok. Gabo, más allá de la mente, ¿qué hay? No te puedo decir. Si me preguntas, tengo que utilizar mi mente. Por ende, no puedo salir de mi mente para decirte lo que hay detrás de la mente. Sí, eso es algo que solamente tú exploras. Y entonces cuando tú dices, Gabo, descubrí, detrás de la mente vi esta bola de luz y soy un ser de luz ahora porque detrás de la mente... Y yo te digo, sí. ¿Y esa bola de luz dónde apareció? Bueno, apareció en mi mente. Entonces no está fuera de tu mente. Nada puede ser objetivo fuera de la mente. Todo es objetivo dentro de la mente. Por ende, cualquier cosa que tú conjetures en imaginación, y aquí es donde tengo mi pequeño conflicto con las identidades metafísicas que se han generado con toda esta espiritualidad que la gente dice, soy esto, soy lo otro, soy aquello. Estás identificándote con patrones de la mente, igualmente hermosos que una persona que dice, soy abogado, vivo en Manhattan, en el piso superior, se me olvida cómo se llama, el penthouse, etc. Es la misma identidad. Decir que eres un arturiano con la misión galáctica de traer información, ok, sí está bien, fantástico. Me encanta esa identidad, pero no eres tú. La verdad es que te estás engañando, no eres tú. Estás asumiendo una forma finita, limitada, y tienes que reconocerlo. Despierta de eso y te vas a dar cuenta de qué es lo que está detrás de la mente. Porque la mente, una vez más, solo puede generar objetos. Y esos objetos no son sólidos, son también pensamientos. Les decimos formas pensamiento. Así que, ¿qué es lo que está detrás de la mente? Eso es lo que Ra dice, el silencio. El silencio es la llave que abre esa puerta. Aquello a lo que la mente y el cuerpo deben rendirse en humilde aceptación y confianza. Las palabras, miren, Quo y Ra no escatiman con palabras. Cuando dicen en humilde aceptación y confianza, es decir, nada, entrego todo. Porque tienes que entregar todo lo que crees tener. Para recibir, para entrar, para ser santificado y transmutado en lo sacramental. Para que el yo pueda ir más allá de esta máquina creadora de límites que es la mente. Es tan hermoso. ¿Tengo que repetirlo otra vez? Sí, lo voy a repetir otra vez. Noten. La mente y el cuerpo deben rendirse en humilde aceptación y confianza. Básicamente todo ese bagaje físico y metafísico, tus estudios, todo. Entrega todo. Deja de existir. Para eso, para ser recibido, para entrar, para ser santificado y transmutado en lo sacramental. Para que el yo, el verdadero yo, pueda ir más allá de esta máquina creadora de límites que es la mente. Este dispositivo de comparación y contraste y de categorización y análisis que ayuda al buscador a tocar lo que no puede ahora ni nunca ser descrito. Perfecto. Ir más allá de la mente abre esa puerta. O más bien ese espacio sagrado. Ahora, ¿qué es ese espacio sagrado?
Bueno, no tengo la respuesta, pero tengo un último párrafo de Quo, donde dicen: y el silencio, como describieron los conocidos como Ra, es la gran clave. Y sugeriríamos al buscador que se pregunte: ¿qué es el silencio dentro del yo? ¿Es la ausencia de ruido externo? ¿Es la ausencia de pensamiento? ¿Es una cualidad que se escucha o se percibe? ¿Es algo que se crea o se cultiva? ¿Cómo se entra en silencio? ¿Cómo se permanece en el silencio? ¿Qué se hace, si es que se puede llamar así, con el silencio? Se trata de preguntas que invitan a la contemplación y animamos al buscador a dejar el libro y el teléfono, sobre todo, y a sentarse con estas preguntas. Que saque tiempo de su apretada agenda, libre de distracciones externas, para considerar estas cuestiones y llevar a la práctica estas consideraciones tal y como las aplicaría. Una vez más, nuestro amigo el silencio. Pero, como Quo dice, ¿qué es el silencio? A diferencia de como dijo Ra, de una manera bien específica, Quo invita a preguntarnos: ¿qué es ese silencio del yo? ¿Es una ausencia del ruido externo? ¿Es la ausencia del pensamiento? ¿Es una cualidad que se escucha o se percibe? ¿Es algo que se crea o se cultiva? ¿Cómo se entra en el silencio? ¿Cómo se permanece en el silencio? ¿Qué se hace, si es que se puede llamar así, eso de hacer con el silencio? Porque obviamente no puedes hacer nada con el silencio. ¿Quién eres tú para hacer algo con el silencio? Esa es la gran pregunta. Y ahora, para relacionar todo esto del silencio con el fractal de la mente, dense cuenta que el fractal no puede existir si no existen vacíos alrededor de él. Esos espacios vacíos. Pero cuando vemos el fractal en acercamiento, ¿qué pasa? Nos ensimismamos con la forma. Nos ensimismamos con los patrones, con las figuras. La imaginación se va con todo lo que estamos viendo en sus distintas iteraciones de sí mismo. Y eso es navegar los pensamientos que estaba diciendo anteriormente. Pero ¿quién de los que ya vieron el fractal, quiénes se dieron cuenta del espacio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ese espacio? A darle adoración, reverencia a ese espacio. Porque si no estuviese el espacio no pudiéramos ver la forma. El espacio es indispensable para poder ver la forma. La pregunta es: ¿por qué no le prestamos atención a eso? Claro, porque nuestra neurosis humana, dentro del velo, nos hace únicamente apreciar realidad objetiva por la mente. La mente está obsesionada, adicta a la realidad objetiva. Y ese silencio, que una vez más, la realidad objetiva no es nada más los objetos sólidos y físicos, es la mente, son los pensamientos, las imágenes, las ideas, los conceptos, las identificaciones, nuestros complejos, nuestros juicios. Todo eso es el relieve de la mente, que seguimos prestando la atención una y otra vez. Y es como si viviéramos en un océano de olas, de puras olas, donde no nos damos cuenta nunca que hay una quietud del agua. Pero cuando todo esto cesa, cuando le prestamos atención a la superficie del océano, nos damos cuenta de que, se puede vivir sin las olas. Y la vida sin las olas es menos caótica. Lo cual no quiere decir que tenemos que vivir sin olas. Las olas son la experiencia que Ra, sigo diciendo Ra aquí porque bueno, Ra está explícito en todo este episodio. Ra vive en todos nosotros. Sí, como dice Ra, dentro de Quo, dentro de nosotros, dentro del fractal infinito, es silencio. El silencio es lo que llama a que nosotros podamos apreciar aquello que es la ola, aquello que es el pensamiento. Pregúntense cuántas veces ustedes caminan alrededor de sus días y noten cuánta atención le prestan a el piso, las personas, las puertas, las paredes, los edificios, las casas, los animales, el cielo, el sol, todo lo que vemos como objeto. Y luego comparen con cuánto tiempo ustedes
aprecian el espacio que hay entre ustedes y otra persona, entre ustedes y cualquier otro objeto. No le prestamos atención. Nuestra mente está fijada y absorbida por los objetos físicos. Ahora, metafísicamente, con nuestros pensamientos, juicios, deseos, ansiedades, etc. Y más allá de eso, ahora entra un nuevo jugador que es el yo metafísico, el yo espiritual, el cuerpo de luz, etc. Que ahora la mente objetiva dice, qué alivio que mi imaginación, o mi imaginación no, mis maestros me digan que soy un ser de luz, porque este ser de físico es un desastre. Yo no quiero este ser de físico, esto no es un cuerpo de luz. ¿No? ¿Y de qué está hecho? Si no es de energía. Hay una parte donde Kwon, en otra canalización, dice que me hizo llorar una vez, tengo que confesarlo. Para ponerlo más real, me hizo sacar lágrimas de agradecimiento. Es que nosotros vamos alrededor de nuestro día sin darle agradecimiento a este cuerpo de simio que tenemos, a este cuerpo de segunda densidad que fue prestado a la conciencia, por así decir, para poder explorar la realidad. No le prestamos atención, no le damos agradecimiento, no lo queremos, no le damos ese aprecio. Así que, ¿qué es ese silencio? Si Kwon no lo respondió, yo tampoco lo puedo responder. Pero sí te puedo decir que es lo que exploramos cuando dejamos la mente objetiva. Cuando se crea esta distinción que, curiosamente, mis estudiantes siempre me reportan que jamás habían pensado en esto. Jamás se habían dado cuenta de que había un espacio entre objetos. En la mente en realidad es el espacio que hay entre pensamientos. Y eso que exploramos juntos es lo que da la respuesta a todas nuestras preguntas, porque es el yo. Exploramos ese yo en ese silencio. Y la respuesta que nosotros le demos a esa pregunta en realidad depende de cada uno de nosotros. Porque no tiene respuesta, es inefable en sí, pero se puede experimentar. Y por eso es que mi guía en sí es únicamente a llevarte a que tú lo explores y veas lo que se siente. Y si me das una respuesta, es errada, es algo poético, pero no es la verdad. La verdad es la experiencia. Y por eso es que, una vez más, es indescriptible. Como dice Kwoki. Al final del segundo párrafo, o el penúltimo párrafo, dicen: ayuda al buscador a tocar lo que no puede ahora ni nunca ser descrito, la mente. Este dispositivo de comparación y contraste y de categorización y análisis que ayuda al buscador a tocar lo que no puede ahora ni nunca ser descrito. Hermosísimo esto. Pero, de nuevo, esto es algo que yo exploro. Hablando de esto, publicidad de mi curso, porque me encantaría que todos ustedes lo hagan. Todo el mundo lo haga. Es un precio realmente simbólico para el contenido que tiene, sobre todo porque al final contiene una sesión conmigo. ¿Qué tal? Te ganas una sesión conmigo si tienes y haces el curso. Más no lo puedo poner. ¿Qué más lo puedo patrocinar? ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Tomen el curso, de verdad, háganlo. He hablado con muchas personas que lo van a tomar y me dicen: sí, Gabo, lo voy a tomar. Pero después yo sé que no lo toman. Vayan a hacerlo. Es mi enseñanza, es con lo que más van a poder entender, sobre todo estos podcasts, la ley del uno, etc. Porque a mí lo que me interesa es llevarte a ese reconocimiento del ser. Si en vez de hacerlo en curso lo quieres hacer directamente conmigo, te dejo también el vínculo para que agendes una llamada conmigo gratuita, donde vamos a discutir cómo te puedo ayudar. ¿Cómo podemos hacer para ayudarte en tu proceso? ¿Quieres trabajar conmigo? Hagámoslo uno a uno mientras lo esté haciendo, porque ahora estoy empezando a hacer también experiencias grupales. Si estás suscrito a mi lista de correos, te habrá llegado esa invitación. Si no estás, te lo perdiste, porque ahí es donde estoy haciendo estos anuncios, principalmente, porque hay muchas personas interesadas nada más ahí, y yo le doy preferencia a aquellas personas que me regalan su correo para poder mantenerse en contacto conmigo, y son mis amigos a través de correo. Así que si estás interesado o interesada en estas dinámicas que estoy haciendo, conéctate conmigo a través de ese correo electrónico que tienes que poner. Hay una que en la descripción tienes el enlace a mi página donde puedes dejarlo, suscribirte. Además te regalo un curso gratuito
¿Qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres? Pídemelo, pónmelo en los comentarios y lo hago. Así llegamos al final de este episodio. Gracias por ser parte de esta exploración fractal de la mente. No tengo más nada que decir, sino, como ya saben, se les quiere muchísimo desde este lado del micrófono. Y no será sino hasta la próxima.